Unidad. Se le conoce así al perfecto equilibrio de los distintos elementos que suelen llegar a ser perceptibles de forma visual, mezclando distintas unidades, las cuales ensambladas de manera perfecta llegan a ser percibidas como un único objeto. Fragmentación. Se le conoce así a la descomposición de los elementos y unidades de un diseño en piezas separadas que se relacionan entre sí, pero conservan su carácter individual. Equilibrio. Se caracteriza por tener un solo centro de gravedad entre dos pesos simétricamente balanceados. Se logra a través de la distribución simétrica de los elementos. Inestabilidad. La inestabilidad es la ausencia de equilibrio, misma que da lugar a formulaciones visuales mucho más inquietantes. Simetría. La simetría puede ser conceptualizada como una dispersión específica. Si la dispersión de los datos con respecto al centro es equitativa a ambos lados de este, la distribución es simétrica. Asimetría. Mientras que si la dispersión es diferente a un lado que a otro, la distribución es asimétrica. Regularidad. La regularidad es una uniformidad de los elementos en base a un principio o un plan. La regularidad en el diseño de la pantalla se logra a través del espacio y la agrupación de componentes. Irregularidad. La irregularidad realza lo inesperado y lo insólito, sin ajustarse a ningún plan descifrable. Simplicidad. Con esto hacemos referencia a la poca cantidad de detalle que podemos encontrar dentro de la obra. Complejidad. La complejidad busca dar razón del universo como un todo, más allá de la simple suma de sus partes y de cómo sus componentes se unen para producir nuevas formas. Economía. Esta es una técnica visual que sugiere un orden frugal y juicioso en la utilización de los elementos. Nada falta, nada sobra, cada cosa en su lugar. Profusión. Esto tiene que ver con el recargo en el campo visual. Tiende a la presentación de adiciones discursivas detalladas e inacabables al diseño básico, que idealmente ablandan y embellecen mediante el orden. Reticencia. La reticencia es una aproximación que persigue una respuesta máxima al espectador ante elementos totalmente mínimos. Exageración. La exageración, para ser visualmente efectiva, debe recurrir a la ampulosidad extravagante, ensanchando su expresión mucho más allá de la verdad para intensificar y amplificar sus elementos. Predictibilidad. Como técnica visual, la predictibilidad sugiere un orden o un plan muy convencional, ya sea a través de la experiencia, de la observación o de la razón. Espontaneidad. En cambio, la espontaneidad se caracteriza por una falta aparente de plan. Es una técnica de una gran carga emotiva, impulsiva y desbordante. Actividad. Como técnica visual se debe de reflejar el movimiento mediante la representación o la sugestión. Pasividad. Mientras que por medio de la pasividad se produce un equilibrio absoluto, un efecto de equiscencia y reposo. Sutileza. La sutileza es en el mensaje visual la técnica que elegimos para establecer una distinción afinada, rehuyendo toda obviedad o energía de propósitos. Audacia. Es por su misma naturaleza una técnica visual obvia. El diseñador debe de usarla con atrevimiento, seguridad y confianza en sí mismo. Neutralidad. Afirmar que un diseñador puede tener un aspecto neutral parece casi una contradicción en sus términos, pero lo cierto es de que hay ocasiones en las que el marco menos provocador para una declaración visual puede ser el más eficaz. Acento. Este consiste en realizar intensamente una sola cosa contra un fondo de manera uniforme. Transparencia. La transparencia es una propiedad óptica de la materia, que tiene diversos grados y propiedades. Un material es translúcido cuando deja pasar la luz, pero no deja ver nítidamente los objetos. Opacidad. Se dice que un material es opaco cuando a éste se le bloquea el paso de la luz visible. Coherencia.
La coherencia expresa la compatibilidad visual desarrollando una composición en la que predomina una unidad temática uniforme y constante. Variación. En la variación, los cambios suelen estar controlados por un tema dominante. Realismo. Esta es la técnica natural de las cámaras, la opción del artista, nuestra experiencia visual y natural de las cosas. Distorsión. Es una técnica que responde a un intenso propósito y que bien manejada produce respuestas también muy intensas. La técnica plana se logra al dejar a un lado los elementos de la perspectiva, logrando así una composición sin profundidad. Mientras la técnica profunda es todo lo contrario a la plana, tomando en cuenta detalles de perspectiva, sombras, profundidad, para así poder lograr una sensación de cercanía o lejanía de los elementos. La singularidad consiste en centrar la composición en un tema aislado e independiente que no cuente con el apoyo de ningún otro estímulo visual, sea particular o general. Mientras que la yuxtaposición expresa la interacción de estímulos visuales situando al menos dos claves juntas y activando la comparación relacional. La secuencialidad está basada en la respuesta compositiva a un plan de presentación que se dispone en un orden lógico, mientras que la aleatoriedad es una impresión de una falta de plan, de una desorganización planificada o de una presentación accidental de la información visual. La agudeza como técnica visual está íntimamente ligada a la claridad del estado físico y a la claridad de expresión, mientras que la difusividad es blanda, no aspira tanto a la precisión, pero crea más ambiente y más sentimiento. La continuidad se define por una serie de conexiones visuales interrumpidas que resultan particularmente importantes en cualquier declaración visual unificada, mientras que la episodicidad es una técnica que refuerza el carácter individual de las partes constitutivas de un todo, sin abandonar completamente el significado global.